Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos han viajado en avión? A mí todavía no me ha tocado la oportunidad, pero ¿cuántos de ustedes al momento de subir a un avión se le ha dado recomendaciones? Y posiblemente algunos que ha viajado ha pasado por momentos de tribulación, por momentos de turbulencias. Y en esas turbulencias son donde nos atemorizamos, donde podemos perder la calma. Pero en esta mañana quiero, hermanos, así como el apóstol Pedro exhorta a los receptores de esta carta, a que mientras viajan por este mundo como extranjeros y peregrinos, ellos puedan vivir de una manera que puedan honrar el nombre de Dios. Pero miren cómo tanto pilotos como azafatas durante el viaje, ellos pueden darle instrucciones a aquellos que viajan de permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, que escuchen las instrucciones de los pilotos, que eviten moverse por la cabina, que aseguren sus pertenencias y que mantengan la calma o que se comporten de una manera adecuada mientras pasan por turbulencias. Hermanos, en esta mañana el título del sermón es El pueblo santo de Dios. ¿Y por qué este título? Porque a medida que meditaba en este pasaje, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo debe vivir o cómo debe conducirse el pueblo de Dios durante su estadía en la tierra? ¿Cómo debe hacerlo? Y esta ilustración me ha servido como ayuda para entender, así como en un viaje de avión, a muchos le puede parecer peligroso y no querer subirse debido a las turbulencias o a que el avión pueda caerse. Pero miren cómo está. Pedro exhorta al pueblo de Dios a que vivan en este mundo de una manera distinta o diferente de los que no tienen a Dios. Hay una distinción, una diferencia. Y en este caso el texto tiene varios imperativos, pero nos vamos a enfocar en el imperativo o mandamiento principal que se repite 2 veces en este pasaje. Y seguramente muchos de ustedes lo saben, lo conocen, lo recitan. Y el mandamiento es, sed santos. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿O cómo se ve en la práctica? Veremos a lo largo del desarrollo de estos pasajes cómo el autor exhorta al pueblo santo de Dios a vivir de una manera distinta, diferente a los demás. Eso lo vemos en 3 puntos y vamos a ver el punto número 1. Es como hijos obedientes. ¿Cómo vive el pueblo santo de Dios? Primero, como hijos obedientes. Y esta carta, Pedro, el apóstol, la dirige a los expatriados, a los dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esto en el año 63 después de Cristo fue enviada con un propósito. El propósito es animar a sus lectores a mantener una conducta limpia en medio de persecuciones y padecimientos que ellos estaban afrontando. Es decir, que ellos estaban en el avión, estaban pasando por medio de una turbulencia y ellos debían de comportarse de una manera adecuada. Miren cómo comienza el versículo 13, por tanto, o así que. Estas palabras, por tanto, o así que, es un conector que conecta los versículos anteriores. Pedro les viene hablando a estos hermanos dispersos en aquellas regiones de Asia Menor, y él les viene hablando de su esperanza gloriosa que tienen en Cristo,
por medio de la fe en Él. Pedro les dice, antes de darle las demandas del Evangelio en los primeros versículos, Él les da indicativos. Esta carta está llena de imperativos, pero antes de eso, Él les da los indicativos de lo que ellos habían llegado a hacer por la obra que Dios ha hecho en ellos. Y miren cómo Pedro anima o les indica lo que ellos ya han recibido por la gracia de Dios. Él les dice, ya que fueron elegidos, ya que fueron santificados, ya que han renacido para una esperanza viva, ya que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, ya que han sido salvados, ya que ellos habían recibido por medio del Evangelio su salvación, ahí podemos decir, por tanto, ya que han recibido todas estas cosas, ya que Dios ha hecho toda esta obra en ustedes, este es el primer mandamiento que les da. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Recuerden que en la época que se escribió esta carta, no se usaban pantalones como hoy en día. Se usaban túnicas. Esas vestimentas que para la época eran un poco dificultosas para correr, para trabajar o para ir a la guerra. Cuando Pedro les escribe esta carta, ellos entendían lo que él les estaba diciendo. No es que ellos debían de ceñirse o atarse sus túnicas, sino que ellos debían de prepararse para la acción. Así como se apretaban los cinturones, así como ellos se levantaban las túnicas y las ceñían, la apretaban para que pudieran correr, para que pudieran trabajar o para que pudieran ir a la guerra, de la misma manera Pedro les está dando este mandato, como lo dice en Biblia de las Américas: preparen su mente para la acción. Ellos debían preparar la mente, los pensamientos. Pedro les trae esta imagen, una imagen para ellos natural de todos los días, para que ellos se preparen para actuar. Así como un deportista se prepara físicamente para competir, ellos debían tener su mente puesta en la carrera. Nada debía de estorbarles o distraerlos de su objetivo. De la misma manera, aquellos que son hijos de Dios deben de preparar su mente para vivir cada día de su vida pensando que viven en un mundo hostil, llenos de obstáculos que querrán impedir hacer la voluntad de Dios. Los santos debían evitar las distracciones, a pesar de sus temores por las persecuciones o las circunstancias de la vida. Es en los pensamientos donde esta lucha interna entre el hacer la voluntad de Dios o el hacer mi propia voluntad, los santos primeramente deben tener una mente consciente en cuanto a su relación con Dios. Y ese pensamiento o la mente debe estar puesta en lo eterno, pensando en el reino y en la voluntad de Dios. Noten que así como pensamos, es como actuamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es en la mente donde se pueden levantar argumentos. Es en la mente donde la lucha del creyente por hacer la voluntad de Dios, entre obedecer lo que Dios dice y cumplir mis deseos. Por eso la Escritura nos exhorta también en otra carta
a que llevemos todo pensamiento cautivos a la obediencia de Cristo. Todos aquellos pensamientos que se levantan, esa altivez entre no hacer la voluntad de Dios, la Escritura nos dice, lleven cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el primer mandamiento, que estos que estaban dispersos por aquellas regiones debían de ceñir su mente, debían de estar preparados para la acción. El segundo mandamiento que les da a ellos en cómo somos santos es ser sobrios en espíritu. ¿Qué quiere decir ser sobrios en espíritu? Es lo contrario a estar borracho o dominado por el alcohol. ¿Y cómo actúa alguien que está bajo los efectos del alcohol? Tiene un comportamiento inadecuado, un estado de ánimo inestable, una falta de juicio, problemas de atención, problemas de memoria y falta de coordinación. Por eso Pedro les dice que sean sobrios, y en Biblia de las Américas dice que sean sobrios en espíritu, que entiendan dónde están viviendo y cómo viven. También en la misma carta, en el capítulo 4, verso 7, también Pedro les dice, le vuelve a repetir lo mismo, pero el fin de todas estas cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Primera de Pedro 5:8, también Biblia de las Américas. Sean de espíritu sobrio y estén alertas. En otras palabras, ser sobrio es tener dominio propio, es saber controlarse ante situaciones intensas o bajo presión. Pedro desea y manda a sus oyentes a que tengan la mente clara y el juicio sano para estar listos para afrontar situaciones difíciles. La mente debe estar libre de apuros y confusiones. Debe rechazar la tentación de verse influenciada por las distracciones de este mundo. Ellos debían permanecer alertas, sobrios, para comportarse de una manera santa y que glorifiquen a Dios. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo podemos verlo? Alguien que ciñe sus pensamientos. ¿Cómo podemos ver a alguien que es sobrio? ¿Cómo podemos verlo en la práctica? Quiero preguntarles a ustedes, ¿a cuánto les gusta hacer filas interminables? Nosotros que trabajamos en supermercado vemos qué es lo que pasa ante la impaciencia de esperar. ¿Les gusta esperar en un banco o un semáforo? ¿En un hospital, en una clínica? Y pareciera que cuanto más apurado estamos, más lenta es la fila o más tarde el semáforo en poder pasar al verde. ¿Cómo pensás en esos momentos? ¿Cómo actuás? ¿Lo haces igual que el resto? Donde hay quejas, discusiones. Nosotros hemos visto peleas en filas, se van a las manos. Pero fíjense que cada día ustedes, amados hermanos y hermanas, deben estar con su mente preparada para la acción. Ustedes, como santos y amados de Dios, cada día deben estar preparados, siendo sobrios. Preparen su mente para la acción, sean sobrios, tengan dominio propio. Eso quiere decir ser sobrios, tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque ustedes, tanto aquellos que recibían esta carta como nosotros, con las acciones reflejan lo que ustedes creen. Ustedes viven en un mundo hostil donde cada día serán desafiados a vivir para hacer la voluntad de Dios.
Y noten que estos hermanos estaban padeciendo persecución por la causa de Cristo. Estos hermanos vivían en un momento donde Nerón en aquel tiempo era el emperador. Y lo que Pedro les está haciendo por medio de esta carta es estar animándolos a que ellos vivan vidas que reflejen lo que creen. Por eso es importante, amados hermanos, así como Pedro, como el piloto del avión, como aquel instructor, le está dando recomendaciones para que ellos viajaran por este mundo en medio de turbulencias, que estén preparados para la acción. Tercer mandamiento, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro anima a los santos a poner toda la esperanza en la gracia, en medio de las dificultades. Ellos deben esperar. ¿Y cuánto cuesta esperar? Ellos debían estar esperando en esa gracia favorable de parte de Dios. Pedro se da cuenta que al experimentar persecuciones y dificultades, la esperanza de aquellos que estaban padeciendo persecución podría menguar. Y Pedro les exhorta a que esperen en esa gracia, en esa herencia venidera cuando Jesucristo regrese, en esa segunda venida. La gracia de Dios es ese favor inmerecido para con los santos, sus actos de amor, su bondad, su misericordia para con ellos. Tanto ellos como nosotros no merecíamos la gracia, el favor de Dios. Por eso Pedro les exhorta a que pongan por completo su esperanza, su confianza en la gracia. No a medias, no un poco de esperanza, sino por completo, sino totalmente en plena confianza. Tanto ellos como ustedes, hermanos, deben tener una plena confianza de vivir con la esperanza puesta en el futuro. Porque de esa manera, tanto ellos como ustedes afrontarán persecuciones, aflicciones, padecimiento ante cualquier circunstancia. La esperanza en la gracia ve hacia el futuro, en las promesas de Dios, que todavía no se han cumplido, pero muy pronto Dios cumplirá su promesa. La esperanza es el fruto de la fe, ya que tenemos una esperanza fundamentada en la fe en quien Dios es, y la esperanza también tiene un poder purificador. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en Biblia de las Américas, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y miren cómo continúa el versículo 14 con una advertencia. Como hijos de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Noten que esta frase, como hijos obedientes, tiene la idea de una relación de padre e hijos, una relación íntima. En la antigüedad, como ahora, los hijos recibían y reciben la herencia de su padre, y también ellos, por ser hijos, debían de ser obedientes. O se esperaba que los hijos obedecieran, no así de alguien desconocido, de alguien extraño. En el texto original, Pedro les llama hijos de obediencia, dado que Dios los ha hecho nacer de nuevo, así como lo dice en este primer capítulo, en el versículo 3 y en el versículo 23, Pedro les da la certeza, la convicción que han nacido de nuevo y que son hijos de Dios. Y como hijos de Dios,
Por lo tanto, deben ser obedientes. Y con un mandamiento negativo exhorta a que no se conformen o no se amolden a los deseos que antes tenían, estando en ignorancia en cuanto a Dios, ya que de entre ellos había judíos que conocían la palabra de Dios. Ellos sabían que debían ser obedientes a sus padres, así como lo dice el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ellos lo conocían, pero había gentiles de entre ellos que ignoraban las Escrituras, pero llegaron al conocimiento de Dios. No debían de vivir de la misma manera que antes ellos vivían. ¿Cómo vivían? Deseando hacer lo malo. Esa palabra que se usa para desear da la idea de codiciar, anhelar, pensar en deseos impuros. Y sus vidas antes se caracterizaba por ser desobedientes y vivir de una manera pecaminosa. Y la tentación de volver a su conducta anterior era real. Por la presión de la persecución en sus vidas, algunos de ellos quizás estaban amoldándose a la pasada manera de vivir. Por eso Pedro les manda que dejen de hacerlo, de hacer caso a sus deseos pecaminosos y que en cambio entreguen sus vidas a una obediencia total para vivir en santidad delante de Dios. El mundo tiene su propio estilo de vida y nosotros venimos desde ahí. Antes vivíamos conforme a nuestros deseos, antes vivíamos para cumplir nuestros deseos, y la Escritura dice que antes éramos hijos de desobediencia. Así como pensábamos, actuábamos. Pero ¿qué de ustedes, hermanos? Ustedes ya han nacido de nuevo. Ustedes antes eran hijos de desobediencia, antes vivían de acuerdo a sus propios deseos pecaminosos, antes ignoraban la palabra de Dios, pero ahora han llegado al conocimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, hermanas, como hijos obedientes, no se amolden a este mundo que está viciado de malos deseos que combaten contra el alma. Ahora ustedes son hijos de obediencia. Pero ¿cómo detectan ustedes? ¿Cómo detectan si están amoldados a los deseos pecaminosos que antes tenían? ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta si estamos haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Ninguno lo va a decir en voz alta. Ninguno se atrevería. Pero piensen, ustedes pueden llegarse a engañar por el engaño del pecado. En circunstancias difíciles o adversas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Se viene la Escritura? ¿Pensás en la palabra de Dios? ¿O dejo que mis propios deseos sean los que me dominen? ¿Cómo lo detectamos? Y esto es sencillo, hermanos. En momentos de presiones es donde la palabra de Dios debe dominar mi forma de pensar, porque eso va a ser consecuencia a mi forma de actuar. En esas situaciones bajo presión es donde pueden salir esos deseos malos. Pero miren cómo el apóstol Pablo también, en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Él también, después de darle 11 capítulos diciendo qué es lo que Dios ha hecho con ellos, Pablo les empieza también a dar imperativos.
Pablo llama a estos hermanos que estaban en Roma a dejarse transformar por la palabra de Dios. Romanos 12, 1, 2, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y miren el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Déjense transformar, déjense renovar por la palabra de Dios. En esos momentos que están bajo presión, en esos momentos donde pareciera que las cosas se van a salir de control. Es la palabra de Dios la que a mí debe llevarme a vivir de una manera santa, como Él es santo. De acuerdo a como yo pienso, es como yo voy a actuar. De acuerdo a como ustedes piensan, así van a actuar. Amados hermanos, hermanas, renueven su mente. Déjense transformar por la palabra de Dios. En cada momento de su vida, no se conformen a esos deseos que antes tenían. Ahora son nueva criatura. Ahora han nacido de Dios. No deben conformarse a esos deseos que antes gobernaban su vida. Hermanos, así es como el pueblo santo de Dios debe de vivir. Como lo hemos visto, como hijos obedientes. Y veremos este segundo punto, siendo diferentes. ¿Cómo vive el pueblo santo de Dios? Siendo diferentes. Pedro exhorta a los hijos de Dios a que vivan de una manera obediente a los mandatos de Dios y que ellos no se amolden o no se conformen a su pasada manera de vivir. En este mandamiento negativo que les había dado en el versículo 14, ahora lo va a contrastar con el versículo 15 de una forma positiva. Y acá está la idea principal o el énfasis del pasaje. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ellos debían de vivir de acuerdo a su llamado, porque Dios, quien los llamó, Dios, quien los rescató por medio de la buena noticia, Dios los eligió, Dios los escogió, Dios los sacó de las tinieblas y los trasladó a su reino de luz admirable. Ese llamado eficaz que Dios hizo en aquellas personas receptoras de esta carta y también en ustedes, ese llamado que Dios hace es eficaz. Es eficaz. Y en ese amor electivo, Él llama a las personas para unirse a su pueblo santo. No para que vivan de una manera solitaria. Y me encanta cómo esta carta que Pedro les escribe a estos hermanos, ustedes van a encontrar de una forma plural en cómo ellos se dirigen. Ustedes, vosotros, pueblo. Y es glorioso como Él lo describe, porque así Dios
aparta, Dios escoge, Dios elige a las personas y la une a su pueblo. Y observen que la forma en que los hijos de Dios deben de vivir de una manera santa radica en el carácter de Dios. Él es santo. Él es santo. ¿Qué significa esto? A lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el atributo de Dios más significativo es que Él es santo, santo, santo. Así como el hermano nos recordaba aquella visión de Isaías, así también como la visión de Juan, así como ángeles, serafines, pueden magnificar este atributo de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, Él es santo. Esto significa que Él está separado, es diferente al resto en el universo. El adjetivo descriptivo santo revela la pureza absoluta de Dios. Este adjetivo describe el estado, la acción, el ser de Dios. Dios es sin pecado. No pueden ser influenciados por ello. Y en su santidad Él aborrece el pecado y lo destruye. En sencillas palabras, la santidad de Dios se refiere a la absoluta pureza moral de Dios y a la absoluta distancia moral entre Dios y sus criaturas humanas. Pero vamos a ver que de tal manera amó Dios al mundo. Y pensaba esto mientras veía todo esto, como Dios en su misericordia, siendo santo, Él se inclina a hombres pecadores para tener relación con ellos, una intimidad, como padre a hijo. Pero ¿saben? El único medio por el cual Dios se podía acercar a los hombres era por medio del sacrificio de Cristo. Eso es glorioso. Miren cómo lo dice en la traducción del lenguaje actual. Estos dos versículos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. ¿Por qué? Porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Él les está diciendo, sean diferentes, sean distintos a los demás pueblos, ya que Dios es diferente, Él es distinto al resto de los dioses o ídolos, porque pueden tener oídos, pero no hablan. Pueden tener oídos y no oyen. Pueden tener boca y no hablan. Pueden tener ojos y no ven. Son ídolos. El único Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios santo. Y noten que Pedro, como Isaías también, Isaías 40:25, palabra de Dios para todos. Miren lo que dice Dios de Él mismo. El santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Y la respuesta es rotunda, nadie es como Él. Pero miren el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En este versículo 16, ¿en qué se basa Pedro para exhortar a estos hermanos, a estos creyentes, a evitar el pecado y esforzarse en la santidad? ¿En qué él se ampara? Y él cita las Escrituras. Y él apela a la más alta autoridad. Y el Espíritu Santo está usando a Pedro para decirle a estos hermanos que a pesar de su circunstancia,
Más allá de que Él los haya animado con lo que Dios ya ha hecho en ellos, Él les dice, sean santos, porque escrito está. Levítico 11, 44 al 45, lo leímos hace un rato. Biblia de las Américas dice, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Y observe que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hace una distinción entre su pueblo y las demás naciones. Hace una distinción, hace una diferencia. Dios llama a su pueblo a estar consagrado, apartado para Él, para sus propósitos, para sus deseos. Y a lo largo del libro de Levítico usted va a ver que la palabra santidad o santo se repite varias veces. Dios apartaba los utensilios para que sean santos, los consagraba para un único uso, para el servicio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sean santos, que estén consagrados, que sean diferentes, que vivan para Dios? Sed santo no es llenar una lista de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que simplemente es que tengo que tener una teología correcta acerca de la santidad. No es que Pedro les dijo, bueno, sean santos como Dios es santo. Y bueno, a ver, hagan un estudio profundo acerca de la santidad de Dios y gloria a Dios por los que lo pueden hacer. Pero acá el mandamiento es, sean santos como Dios lo es. Estén consagrados para Él. No se trata simplemente de tener un conocimiento acerca de la santidad de Dios, sino que este es un mandato para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque va a reflejar el carácter de su Dios. Sed santos, como Dios es santo. Eso quiere decir que el pueblo santo de Dios es diferente a las demás personas. Para el creyente la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado cuando viene a la fe en Cristo, sino que ahí comienza una vida activa de oposición al pecado y vivir para Dios. El pueblo de Dios debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el carácter de su Dios. Hermanos, podríamos pensar que esto es algo muy difícil de obedecer. Podríamos pensar que la santidad es algo abstracto, que eso a mí no me estaría sucediendo, eso a mí no me estaría pasando. Pero Pedro no solo exhorta a los receptores de esta carta a que vivan de acuerdo a su llamado, a pesar de que estaban en turbulencia, recuerden. A pesar de que padecían, estaban afligidos por causa de su fe en Cristo. Pedro los exhorta a que vivan de una manera santa, como también a ustedes, hermanos. Dios les ha dado su Espíritu Santo para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. En este caso podemos decir que Pedro les está exhortando a los hermanos a que sean diferentes al resto del mundo. Y no solo a ellos, sino que a ustedes también, hermanos. Dios te ha apartado, te ha separado, te ha consagrado para que vivas para los propósitos y los deseos de Dios. Cuando Dios te salvó, tus deseos o tu forma de vivir cambiaron.
Ahora el hacer su voluntad es lo que debe prevalecer sobre tu vida, a pesar de que pueda haber luchas en tus pensamientos, en tu corazón, a volver a la pasada manera de vivir. Es la voluntad de Dios la que debe prevalecer, porque Dios es santo. Deberíamos desear ser hechos conforme a Él. Su mandamiento es ser santo porque yo soy santo. No se nos manda a ninguno de nosotros a ser omnipotentes, omniscientes, sino que se nos manda a ser santos. Y eso implica también en nuestras conversaciones. El versículo 15 en otras traducciones dice: en todo lo que hablan, en todo lo que conversan, deben de hacerlo de una manera santa. Y sed santo, este es el mejor medio para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. No solo cuando nos reunimos como el pueblo santo de Dios o en las reuniones de oración. Ustedes deben llevar gloria a Dios en toda su manera de vivir, en todo lo que hagan. Ya sea que comáis o que bebáis, haced todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Podemos estar horas y horas hablando de versículos acerca de la santidad, pero ¿cómo se ve en la práctica? Y quiero usar la carta de Pedro también como exhorta a cada uno a que vivan diferente al resto. Si nosotros pensamos hoy en el matrimonio, ¿cómo lo ve el mundo? Hoy lo pueden ver como algo que va a interferir en mi libertad. No quiero un matrimonio porque me va a arruinar todos mis planes. Pero el pueblo santo de Dios es diferente. Es diferente al resto porque ve el matrimonio como Dios lo ve, como algo honroso, dichoso y similar a la unión de Cristo con su iglesia. ¿Cómo los hombres trataban a sus esposas en la antigüedad o hoy en día? ¿Cómo usted trata a su esposa? ¿Cómo vos, hermano, tratás a tu esposa? ¿Diferente al resto? ¿Sos santo cuando realmente tratás con ella? Miren cómo Pedro, en el capítulo 3:7, los maridos deben vivir o ser santos de una manera diferente al resto de los hombres, ¿cómo? Siendo sabio con su esposa, dándole mayor honor como un vaso más frágil. Dando tu vida por ella, así como Cristo lo hizo, no esperando que sea perfecta. Hermano, tu esposa no es tu sirvienta. Debes tratarla como un vaso frágil, debes amarla incondicionalmente, aunque eso implique llegar del trabajo y ayudar en las tareas del hogar. Debes guiarla, debes ser un buen líder con ella, mostrándote como ejemplo en toda tu manera santa de vivir. Las mujeres en el pueblo santo de Dios no son iguales en pensamientos o a la manera de vivir que hoy en la época, como en aquella época, las mujeres tenían. Hoy se puede decir que las mujeres están empoderadas o que el feminismo avanza. Ellas buscan tener autonomía, autosuficiencia, protagonismo y no depender de nadie. A nosotras nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Y es este pecado que lleva a muchos matrimonios a la destrucción. Y lleva a la ruina a las familias. A hijos en ausencia de sus padres, pero en cambio, las mujeres, las esposas, en el pueblo santo de Dios, deben de sujetarse a sus maridos
de una manera diferente al resto de las mujeres. Deben de vivir en sujeción a sus esposos. Deben de hacerlo de una manera santa. ¿Cómo? Respetándoles y dándoles el lugar para el cual Dios los ha puesto, incluso aunque tengan maridos incrédulos. Hermanas, ustedes pueden ganar a sus esposos por sus testimonios. Ellos pueden llegar a la fe en Cristo o pueden llegar a blasfemar la palabra de Dios. Niños, jóvenes, obedezcan a sus padres como al Señor, porque esto es provechoso. Esto marcará una diferencia entre los que confían en Dios y los que no. Ustedes deben ser diferentes, jóvenes, al resto que viven en desobediencia y rechazan la autoridad de sus padres. Hermanos, hermanas que trabajan en sus trabajos, vivan de una manera santa, respetando a aquellos a quienes Dios los ha puesto como superiores, así también como los que están en una posición de gobierno. Primera de Pedro 2:14. Sean diferentes al resto de sus compañeros de trabajo que se quejan, que murmuran. El pueblo santo de Dios debe respetar a las autoridades. Amados hermanos, al salir de este lugar, ustedes serán probados, desafiados, como lo fueron los receptores de esta carta. A pesar del momento de prueba, padecimiento o aflicción que estaban pasando, Pedro les exhorta a que se ocupen en su santificación, como también a ustedes. Deben crecer en su santificación, ya que Dios te ha hecho nacer de nuevo para que vivas según su voluntad, de una manera santa, así como el pueblo santo de Dios. Debes comportarte en este mundo y podrás pasar por turbulencias, así como en el avión, pero debes obedecer las instrucciones. Debes obedecerla, porque en este mundo solo estamos de paso. Ya vimos que el pueblo santo de Dios vive en el punto número 1 como hijos obedientes, en el punto número 2 siendo diferentes, y en el punto número 3 conduciéndose con temor. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro exhorta y aconseja a sus lectores acerca del modo de vida en que debían vivir. Menciona una vez más la relación que tienen como hijos de Dios. El Padre que es santo y justo. Y Él les dice, conducíos con temor. Y el temor no significa tenerle miedo. Más bien, el temor en los hijos de Dios es de una profunda reverencia por su grandeza. Es el respeto y el reconocimiento de quién es Él y lo que pueda hacer como Padre y como juez. No debemos olvidarnos que Dios es nuestro Padre y que Él es santo y justo y aborrece el pecado. Tanto los receptores de esta carta como nosotros debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor, así como lo hicieron los santos hombres de Dios en el pasado. Es una cualidad distintiva, el temor a Dios. Es el que preserva a los hijos de Dios de pecar contra Él. Es con esa actitud de reverencia que deben de vivir o conducirse durante su breve paso por esta tierra. Recuerden, hermanos, en esta carta varias veces Pedro les dice a estos receptores que son extranjeros, que son peregrinos, que este mundo no es su hogar, que están de paso. Y para ustedes también, de la misma manera, hermanos, ustedes están de paso en este mundo. Son extranjeros, son peregrinos. Debes conducirte de una manera santa y diferente a los demás, entendiendo que habremos de rendir cuentas ante Dios por cómo vivimos en nuestra vida en este mundo como hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos?
Así como ustedes necesitan un GPS para encontrar caminos desconocidos o para ubicarse, ustedes necesitan la palabra de Dios, así como ellos también la necesitaban. Observe como en el versículo 22, Pedro les dice, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas. Versículo 23, ustedes han nacido mediante la palabra de Dios. Versículo 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes se les fue predicada. Por eso más adelante Él les dice a estos lectores que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es su palabra, amados hermanos y hermanas, quien los va a conducir por este tiempo de su peregrinación para hacer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, usted debe de conocer la palabra de Dios. Pero es hermoso cómo Pedro los anima, los exhorta y les dice que sean santos, que vivan y se conduzcan para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Pero miren cómo Pedro ahora les trae a memoria la redención que Dios ya ha hecho en sus vidas, para confirmar su fe, para que vivan de una manera diferente en este mundo. Versículo 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro les trae a su mente una imagen que ellos conocían. El sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre. Pedro les trae la figura de Cristo, el Cordero sacrificial, como rescate, como redención, como el pago de sus almas. Fue el pago que Dios hizo por la deuda de ellos y de ustedes, hermanos. La sangre de Cristo. Deudores éramos de Dios, el juez justo. Y la única forma de pagar todas esas deudas por nuestros pecados no era con plata, no era con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, un valor incalculable, precioso. Pero miren también cómo les habla de la redención que ellos han recibido. En la antigüedad los esclavos podían obtener su libertad con cierta suma de dinero que podía ser pagada, ya sea por ellos mismos o por alguna otra persona. En el Nuevo Testamento el foco gira hasta iluminar a Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. El escritor de Hebreos declara que Cristo no entró al lugar santísimo por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino que entró una vez y para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y esto no fue un plan B. Como falló el primero, ahora sino que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Glorioso plan de salvación, tanto para ellos como para nosotros. Amados hermanos, recibimos la gracia de Dios para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios pagó por nuestra salvación con la sangre preciosa de Cristo. Pero miren cómo Él le dice en el versículo 18, sabiendo o entendiendo esto. Pedro usa esta palabra propósito. ¿Para qué? Para que ustedes, hermanos, entiendan el costo del precio de tu libertad, de esa esclavitud del pecado. Fue la sangre preciosa de Cristo. Eso debe moverte a vivir de una manera santa y diferente en este mundo. Porque ya sos libre para ser santo.
Ya sos libre para ser santo por la obra de Cristo. Él te apartó, Él te separó, Él te consagró para que vivas para Él. Cristo en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, pagado está. Y esa palabra tetelestai se usaba en el mercado en aquella época para aquellos que terminaban de pagar en una deuda. Y no solo pagó tu deuda, Cristo al resucitar te justificó delante de Dios. Amados hermanos, el asombro por la obra de Cristo debe movernos a vivir de maneras santas. Entonces, ¿cuál es la razón para que un hijo de Dios quiera conformarse a este mundo? No hay razones. Quizás has apartado tu mirada de Cristo. Quizás no lo estás mirando a Él. Pero en esta mañana, así como Pedro te exhorta a que pongas tus ojos y tu esperanza en Cristo, en esa redención que Dios ya ha hecho por medio de Cristo. Amados hermanos, que esto te mueva a vivir de una manera santa porque Él es santo. Él ya pagó el precio de tu libertad. Ya no sos esclavo del pecado. Ya no sos esclavo de Satanás. Ahora sos siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Qué título más glorioso para los hijos de Dios. Y para los que no están en Cristo, quiero decirte que no sos parte del pueblo santo de Dios. Y en esta mañana Dios te llama a que confíes en Él, a que dejes de vivir para tus deseos, a que dejes de vivir en desobediencia. Por eso no perteneces al pueblo de Dios. Porque no has sido redimido, pero en esta mañana Dios te llama a que pongas toda tu esperanza, toda tu confianza en Cristo, porque solo Él puede pagar el precio de tu libertad. Él puede darte la libertad de la esclavitud del pecado y de Satanás y hacerte libre para ser santo y de esa manera unirte al pueblo santo de Dios. Amados hermanos, pueblo santo de Dios. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha redimido con un propósito. Ustedes en esta mañana son llamados a ser santos. Preparen su mente para la acción. Sean sobrios. Pongan toda su esperanza en la gracia. Vivan de acuerdo a lo que Él es. Porque Él ya los redimió como su pueblo santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sed santos, hermanos, porque nuestro Dios es santo.